Y antes de tener el periodo de oración, los invito a abrir la Biblia en la epístola de los Gálatas. Vamos a leer el capítulo 4 y de aquí vamos a leer los primeros 6 versículos y después los últimos 10. Así que primero vamos a leer Gálatas 4:1, que dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Y ahora damos vuelta a la página y vamos al versículo 21. Dice: decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa, por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate estéril que no pares, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero, como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Hasta aquí la lectura. Bien, queridos hermanos, para aquellos que han estado en la escuela dominical esta mañana, se están tratando los temas de la lista de hombres y mujeres que Pablo destaca por sus obras de fe en el Antiguo Testamento y que están enlistados en lo que nosotros conocemos como el capítulo 11 de Hebreos. Y entre esos hombres y mujeres, hoy en la mañana la hermana Florencia trató acerca de Sara, que fue la esposa de Abraham, el padre del pueblo de Israel, y se pudo ver cómo a través de las experiencias de esta mujer, ligadas a las de su esposo, muchos de nosotros podemos ver reflejada gran parte de nuestra vida. Y esa es una de las cosas que también me llamó la atención, porque también leí el estudio. Y la importancia que se le da, el énfasis que se le da también a esa unión matrimonial, en este caso la de Sara y Abraham, en cuanto a que las decisiones de uno repercutían en la vida del otro y viceversa. Algo que muchas veces no lo tenemos muy en cuenta y pensamos en nuestra carnalidad que somos
independientes, o como el mundo dice que el hombre es independiente, la mujer es independiente y cada uno marca y hace su camino. Pero no es así a los ojos de Dios, y la palabra se encarga de demostrarlo con las consecuencias que Dios permite que sucedan en cuanto a las buenas decisiones o a las malas decisiones que tengamos en nuestra vida. Y hoy se dijo, ¿no? Y me llamó la atención porque parece algo que si lo decimos rápido puede pasar desapercibido, pero que es importantísimo. En cuanto a Sara, a ver cómo era la oración que dijo Flor. Ella quiso hacer algo con Dios, a ver quién se acuerda. Quiso ayudar a Dios, quiso interferir en los planes de Dios. Muchas veces lo vamos a hacer con un corazón sincero, pero eso no quiere decir que no esté mal. En el diccionario bíblico dice: Sara quería obtener el título de madre. Y para eso, y hacer posible la sucesión de Abraham. O sea, en pocas palabras, ella quería ocupar un lugar que Dios ya le había asignado, pero quería intervenir, interceder e interferir en los planes de Dios. Y eso de hacer posible la sucesión de Abraham no es nada más ni nada menos que meterse en las cosas del Señor. Y si vamos haciendo memoria de las lecciones anteriores, justamente el gran problema que tuvieron los hombres es querer ocupar el lugar de Dios. Adán, Eva, Caín, y así cada uno de los hombres que están narrados en la palabra de Dios. Cada uno de ellos de una manera distinta. No vamos a comparar a Sara con Caín y ponerlos en el mismo lugar, pero sí entender que esa capacidad que tiene el hombre de querer ocupar el lugar que no le corresponde y de querer hacer lo que no le corresponde. Cuando hay tantos textos en la palabra de Dios que dicen: calla a Jehová, aguarda a Jehová, espera en Jehová. Y la verdad que la lección de esta mujer nos deja a nosotros preciosas enseñanzas, por cuanto aún en lo que para el hombre parecía imposible es donde se destaca el poder de Dios. Me gustó mucho como también la hermana hizo énfasis en esa palabra que Jehová hizo para que ella escuche. Y acá mismo en Gálatas, no lo tengo anotado, pero menciona en un momento que Dios evangelizó a Abraham. Y Abraham creyó a Dios. Y pensaba hoy cuando la hermana mencionaba eso también, cómo Dios se estaba ocupando de ella y también la estaba evangelizando. Ella estaba dentro de la tienda, escuchando lo que pasaba entre Abraham y los hombres de Dios y Jehová, que algunos intérpretes entienden que era el mismo Señor Jesucristo que estaba hablando con Abraham. Y le estaba hablando a Sara para que escuche, y es en ese momento en que se hizo el clic, por decirlo así, en su vida, el quiebre, y creyó. Por eso aparece mencionada luego entre los héroes de la fe. Pero mucho antes que eso, exactamente 10 años, 13 años antes de que pase eso, Sara había cometido un pecado muy grave junto con Abraham, que fue la de tomar a esta mujer egipcia, que era Agar, la sierva de ambos, y hacer que quede embarazada para que ese hijo que iba a tener Agar sea el descendiente o el sucesor de Abraham. Y si bien uno lo lee en el Génesis y puede sacar enseñanzas muy preciosas, como lo hemos hecho, también hay que tener en cuenta cómo el Espíritu Santo guió a Pablo
para escribir esta carta a los Gálatas, para volver a hablar sobre este tema y para ubicarnos a nosotros en una situación que ya es muy distinta a la que pasó en la época de Abraham, porque ya en la época de Pablo aparece la iglesia y por lo tanto aparecemos nosotros. Y entonces Pablo dice, ahí donde hemos leído, en Gálatas 4:24, que estas dos mujeres y lo que ocurrió con ellas, si bien fue algo concreto y real e histórico, fue dicho por alegoría. Y una alegoría es una forma de explicar algo en figura. Es eso, figuradamente. Y también Pablo lo dice, y ya lo conocemos, ¿no? Que siempre decimos, estas cosas acontecieron para nuestra enseñanza y ¿para qué? Y para nuestra admonición. Vamos a leerlo, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 10. El 11. Que dice, y estas cosas, hablando del pueblo de Israel en Egipto, les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, quiere decir para nuestra amonestación, en quienes los fines de los siglos han parado. Y si vamos a Romanos, capítulo 15, en el versículo 4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Hasta ahí nomás. Entonces, para nuestra admonestación, para nuestra enseñanza, en figura de lo que nosotros ahora estamos viviendo y sobre todo de lo que nos toca vivir en el futuro. Porque sabemos que ellos esperaban una ciudad con fundamento, esperaban el cielo y tenían una noción espiritual de las cosas mucho más puras que nosotros, podemos decir, porque ellos hablaban con Dios. Si bien no tenían revelado todas las cosas como las tenemos nosotros, Dios les permitió ver lo justo y necesario para que lo crean y lo abracen. Y eso también nos pone en evidencia a nosotros, que teniendo toda la palabra de Dios terminada, acabada, teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, hay cosas que todavía o no las leímos nunca, o si las leímos no las entendimos, o si alguna vez las entendimos las olvidamos, porque también es eso el problema, tenemos la tendencia de olvidarnos lo que el Señor ya nos ha enseñado. Por eso también habla de que son cosas que están escritas para nuestra admonición, para nuestra amonestación. Como se decía en el campamento, también despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y en este caso, luego de que nació Isaac, se abrió en la vida de esta familia, podemos decir, una disyuntiva. Por un lado estaba el hijo de la sierva, que ya era un jovencito, un adolescente. Por otro lado, el hijo de la promesa. Y acá Pablo lo deja bien claro, ¿no? En Gálatas 4. Ambos representan dos pactos completamente distintos. Agar, al ser egipcia, también en Gálatas es representada con el monte Sinaí, que hoy en día pertenece al país de Egipto, aunque queda en la península de Arabia, y que en pocas palabras podemos decir que representa a este mundo. Faltaba mucho tiempo todavía para que el pueblo de Israel quede esclavizado en esas tierras de Egipto, pero ya nosotros sabemos que Egipto representa al mundo. Y que todo lo que tiene que ver con el mundo nos habla también de servidumbre, de esa falta de libertad que nos tiene atada o atados a este mundo y a las cosas
que están en el mundo. Y Sara y su descendencia, dice acá, representan a la Jerusalén de arriba, o a la Jerusalén celestial, aquella que miraba a Abraham y que miraban los héroes de la fe, y que la esperaban, que la saludaban de lejos, que la añoraban. Cosa que nosotros, como dice ahí también en Gálatas 4, siendo hijos de Dios, deberíamos también tener plena conciencia, plena seguridad y plena esperanza de estas cosas venideras. Tendría que ser el motivo de nuestro despertar, de nuestro andar en el día y de cuando nos acostamos. Yo soy un peregrino. Qué distinto sería el día si lo encaramos así, ¿no? Hoy tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, pero yo estoy de paso. Yo no soy de acá. Soy extranjero, soy advenedizo. Y mi ciudad es la Jerusalén celestial, que representa sobre todas las cosas la libertad que el Señor Jesús nos compró cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso va a decir el mismo Señor ahí en Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Precioso, porque le estaba hablando a los judíos que se consideraban hijos de Abraham, pero que el Señor los veía como esclavos y siervos del pecado y de las leyes que los aferraban y los ataban a este mundo. Ismael, por otro lado, el hijo de la sierva, representa a las cosas de aquí abajo, representa a todas aquellas personas como los Gálatas que querían volver a aferrarse a la ley de Moisés. Y todo el libro de Gálatas es un clamor de parte de Pablo y de parte del Espíritu Santo que lo inspiraba para que reaccionen los hermanos en Galacia y no vuelvan a esos rudimentos. Si uno lo lee detenidamente al libro de Gálatas se conmueve, porque Pablo estaba conmovido de cómo tan pronto se habían desvirtuado, tan pronto se habían desviado. Fíjense ahí, por ejemplo, en Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Y así en tantas oportunidades él clamaba por estos hermanos que querían volver a donde el Señor, al lugar de donde el Señor los había sacado. Y por eso Pablo usa estas figuras, estas alegorías, a Ismael y a Isaac, que a nosotros nos tienen que venir a colación, nos tienen que venir a nuestra mente y a nuestro corazón, porque si bien tenemos el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, como hemos leído también ahí en Gálatas 4, Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, muy parecido a Romanos 5:5. Tenemos en nosotros, ya no hablando de los Gálatas, ya no hablando de los judíos, sino de nosotros, esta tendencia tan triste a querer volver a los rudimentos, a querer volver al lugar de donde el Señor nos sacó, a ese lugar que nos ata a la voluntad de la carne, porque después de todo la ley era eso, era esa forma que tenía el hombre de querer allegarse a Dios por fuera de la fe. Muy pocos entendieron la ley y entendieron que los guiaba Cristo. Por eso Cristo vino a cumplir la ley y a sacarla, en cuanto Él ya la cumplió. Y nosotros entonces tenemos esta dualidad en nuestra vida, que el estudio decía, estos hombres como Sara, como Abraham, son de ejemplo para, aun cuando caemos, aun cuando nos falta la fe,
aun cuando claudicamos, Dios aún es poderoso para levantarnos, para socorrernos y aún para renovar nuestra fe. Ismael, que uno puede decir fue inocente porque no eligió nacer, eso diría el mundo hoy en día, y Dios aún en esa inocencia de lo que le tocó vivir, lo resguardó, lo hizo un hombre fuerte, lo hizo padre de naciones también, pero espiritualmente hablando Dios ya desde el Génesis, desde el principio había separado la luz de las tinieblas, había separado a los hijos de Dios de los hijos de los hombres y no podían estar juntos. No podía heredar el hijo de la esclava la promesa de la mujer libre. Espiritualmente hablando son incompatibles. Y así como podemos caer en el error de compadecernos de Caín, también podemos caer en el error de compadecernos de Ismael. Si lo agarra una persona mundana, moderna, ¿cómo es que se dice a los que niegan la palabra de Dios? Modernista. Pero esto está mal. Pobre Ismael, ¿qué hizo Ismael? Y sin embargo acá Pablo lo tiene que explicar muy bien, ¿no? Estas dos alegorías, estas dos figuras representan los dos pactos. E Ismael representa a la carne. Y en Romanos 8 dice que los que viven conforme a la carne se ocupan de las cosas de la carne. Y también dice en Romanos 8:8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, Abraham tuvo que entender esto, aunque no le gustó, y se había turbado cuando la esposa le dijo que eche a la sierva y a su hijo, pero tuvo que intervenir Dios. Y lo vuelve a mencionar ahí Pablo en Gálatas 4:30. Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Y si vamos a Génesis, ahí al capítulo 21, en el versículo 10 dice: por tanto dijo a Abraham Dios: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Acá Dios estaba asumiéndose ya padre de Isaac. No dice el hijo de Abraham o el hijo de Sara, porque Dios es el que hizo el milagro, Dios es el que lo engendró, Dios es el que lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Y Dios establece en su palabra la doctrina bíblica de la separación. Y ya lo hace con estos dos hermanos, a los cuales el padre, Abraham, en obediencia tenía que obedecer. También ahí lo vemos como un héroe de la fe. Porque el Señor Jesús va a decir después: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y a pesar del dolor, el padre obedeció, Abraham obedeció. Y se los entregó a Dios. En otra parte de la Escritura dice que Abraham era profeta y que Dios oía sus oraciones y Abraham intercedía y Dios escuchaba. Y también, se nos habla de la oración de Agar y de la oración de Ismael. Pero acá lo importante, y que para que nosotros podamos apreciar esta historia en nuestra vida y hacerla real, es la solución que Dios da. Ya nosotros, viviendo como hijos de Dios y teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos que lidiar día a día con la carne, con nuestra carne, no con la carne del hermano. Y la solución es esta: echa, en este caso a la sierva y a su hijo. Pero el Señor, ¿qué nos tiene que decir a nosotros?
Hay que crucificar la carne con sus afectos y concupiscencias. Ahí en Romanos 6 dice: nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Y en Gálatas 5, versículo 24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. En Romanos 13 dice: no hagáis caso a la carne. Es una solución que es dolorosa, porque la cruz trae dolor. Yo me pongo en el lugar de Abraham. Primero tuvo que deshacerse de Ismael. Luego Dios lo puso en la situación de sacrificar a Isaac. Y en las dos veces obedeció. Y como nosotros también muchas veces hacemos caso a la carne, y cuando le hacemos caso a la carne y escuchamos la voz de Dios que nos dice que hay que crucificarla, nos empezamos a compadecer, nos empezamos a tener lástima, nos empezamos a justificar. Esto que lo digo no es para acusar a nadie, sino que veo en mi experiencia tanta falta, ¿no? Y entonces digo, Romanos 8:8, lo acabamos de leer: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces yo quiero agradar a Dios, como dice Pablo también, en el Espíritu, pero hallo esta ley. Y entonces la solución siempre vuelve a esta palabra: echa a esta sierva y a su hijo. Y la cena del Señor justamente es ese momento en el cual nos entregamos al Señor, nos damos cuenta de que por nuestra propia voluntad o por nuestra propia fuerza no podríamos nunca deshacernos de la carne con sus afectos y concupiscencias, pero sí podemos imitar a Abraham y rogarle al Señor que nos ayude, a pesar de que sea duro y a pesar de que sea difícil, y sobre todas las cosas a pesar de que no querramos. Ahí es donde aparece también la fe, ¿no? Ese poquito de fe que nos ayude a pedirle al Señor, a crucificar, a dejar, a soltar, como se suele decir ahora. Pero así como Dios le dio la fuerza a Sara para engendrar, también nos puede dar a nosotros la fuerza para rogar y para que Él nos ayude a crucificar eso que nos aleja de Él y que nos ata a las cosas de aquí abajo, que, como hemos leído, está representado en el mundo con Sinaí y Egipto. Que el Señor nos bendiga.